Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas aclara el asunto de salir a esperar el permiso o no. Con gran amor, la Oficina de Turismo de Aruba agradece a Tita Iglesias por su trabajo. Imputación de cargos en contra del taxista colombiano bajo los efectos del alcohol que también arrolló a una familia. Apagón masivo en la República Dominicana. Pidió florero por Temu y esto le llegó. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como siempre a todos ustedes que están bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con la duda que ha reinado entre muchas personas, especialmente aquellas que han aplicado, por ejemplo, para el proyecto de Junto pa' Progreso del departamento de Dimas, pues se ha escuchado diferente información para lo que trata si necesitan salir a esperar su permiso fuera de la isla o no. Ante esto, la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, nos indicó que aquellas personas que entraron de una forma regular a través del aeropuerto antes del 1 de julio no deberán salir a esperar el permiso fuera de la isla. El ministro Arthur Dowers anunció recientemente que las personas que entraron a nuestra isla de forma clandestina se les concede hasta el fin de este año para que salgan de la isla sin que se les marque un registro de un periodo que ellos no pueden volver. Es decir, sabemos que cuando una persona está de forma irregular, es decir, se pasa del tiempo establecido por ley, debe pasar una penalidad de tiempo antes de ingresar a la isla. Sin embargo, todas aquellas personas que hicieron una petición en Dimas y entraron de una forma regular, es decir, en avión, a través del aeropuerto de Aruba, ellos pueden demostrar a través de un sello en el aeropuerto que están en Aruba desde antes del 1 de julio del 2025. En principio, ellos pueden esperar la respuesta por parte de Dimas en Aruba, es decir, no necesitan salir a recibir su permiso. Esta es una excepción que el ministro Arthur Dowers está haciendo por ellos y el grupo que él pidió que saliera es el grupo que entró de forma clandestina, ya que este grupo no cae bajo ningún punto del trayecto Junto pa' Progreso. Pero la diferencia es que si salen ahora, no se les marcará el registro y así el próximo año, quizá cuando se elimine el proceso del primer permiso, podrán reaplicar para entrar de vuelta a la isla. Solo aquellas personas que entraron antes del 1 de julio de forma regular podrán esperar su permiso en Aruba. El departamento de Dimas está trabajando diligentemente con todas las peticiones que han entrado, a pesar que tienen extra personal, pues son miles las peticiones que tienen por tratar. Continúa el consejo negativo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino para lo que trata los viajes hacia Venezuela. Una vez más, ellos emitieron este código rojo como un país el cual en este momento, debido a la situación política y también todo lo que ha ocurrido frente a los ataques de los Estados Unidos, es mejor no visitar. Una vez más, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino, junto con el gobierno de Aruba y el Departamento de Relaciones Exteriores, informa a toda la comunidad que eviten viajar a Venezuela. Esta recomendación es una actualización debido a la situación actual en Venezuela y a la tensión continua en el Mar Caribe, especialmente cerca de las costas venezolanas. Extranjeros, incluidos los ciudadanos holandeses, corren un alto riesgo en caso de que ocurra un incidente como una posible detención. La Embajada de los Países Bajos no podrá brindar asistencia en caso de que las autoridades venezolanas detengan a un ciudadano holandés. La recomendación de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores se mantiene clara. Sea cual sea su situación, no viaje a Venezuela. Si actualmente se encuentra en Venezuela, salga del país si puede hacerlo de forma segura. Asegúrese de estar registrado en el Servicio de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si viaja por tierra, tenga en cuenta los controles y la posibilidad de detención en las fronteras. Las zonas fronterizas con Brasil, Colombia y Guyana son particularmente peligrosas debido a la presencia de grupos armados. El Departamento de Relaciones Exteriores aconseja a las personas que están pensando en viajar a Venezuela que no lo hagan.
La Oficina de Turismo de Aruba recientemente le dio las gracias a la querida Tita Iglesias por más de 4 décadas de enfocarse al turismo. Ella también en los últimos años estuvo ayudando a la Oficina de Turismo en distintas áreas importantes. Recientemente y con mucho amor le dieron la despedida. La Oficina de Turismo de Aruba expresa su más sincero agradecimiento a Esther Iglesias, cariñosamente conocida como Tita, quien tras una distinguida carrera se retira para disfrutar de su merecida jubilación. Tita formó parte del equipo de la Oficina de Turismo desde noviembre del 2016, desempeñándose con pasión y compromiso como coordinadora de eventos y patrocinios. Su alegría, profesionalismo y espíritu colaborador la convirtieron en una figura muy querida dentro del equipo. Con más de 40 años de experiencia en la industria del turismo, Tita aportó un conocimiento invaluable antes de unirse a la Oficina de Turismo de Aruba. Ella ocupó cargos de liderazgo en Incel Air Aruba, Hyatt, Sonesta Resort y Crystal y Seaport Casinos, entre otros. Su trayectoria fue reconocida con varios premios, incluyendo el de Manager of the Quartier, otorgado por Hyatt Corporation. Para celebrar su legado, la Oficina de Turismo de Aruba realizó un evento especial recientemente en donde compañeros y autoridades, entre ellos la CEO de la Oficina de Turismo, la señora Ronela Cruz, y el ministro de Turismo, Wendrick Cecilia, destacaron su profesionalismo, guía y contribución al desarrollo turístico de la isla. El homenaje incluyó discursos, un video conmemorativo y un brindis en su honor. La Oficina de Turismo agradece profundamente a Tita Iglesias por su dedicación, entrega y amor por Aruba, deseándole muchos éxitos y felicidad en esta nueva etapa de su vida. Masha Dankitita. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia. Así fue la imputación de cargos en contra del taxista que, bajo los efectos del alcohol, arrolló a una familia que encuentra en estos momentos 2 de ellos en muerte cerebral. Él, al final, aceptó los cargos. Buenos días, mi nombre es José Eduardo Chala, con número de cédula 7. Él es el taxista que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá el pasado sábado. Esta imagen corresponde a la audiencia de imputación de cargos en su contra por tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. En la sala se le ve con algunas heridas en el rostro, señales del trágico accidente del que sorprendentemente salió con vida. Genera esas lesiones que comprometen seriamente en unas víctimas su integridad personal y en otras su vida. El fiscal del caso cuestionó la versión que el conductor entregó previo a la audiencia. Seguramente no fueron solamente esas 4 cervezas como nos menciona, sino que posiblemente una mayor cantidad de licor. Nivel de embriaguez positivo, no 1 ni 2, sino nivel 3. Frente a la cámara, el hombre luce pensativo, sus ojos entrecerrados, el rostro marcado por heridas y la mirada clavada en el suelo. Parece consciente del peso de una noche que cambió varias vidas para siempre. Esa producción de esos resultados fatales finales en donde compromete la vida de 3 menores y la salud y la integridad de 3 ciudadanos mayores, pues la deja librada al azar. El fiscal fue enfático al describir la irresponsabilidad del conductor, que en una sola noche dejó a 11 personas heridas y a varias familias aferradas a un parte médico desalentador. Siendo usted el director del volante, siendo usted quien en sus manos tenía esa vida, no solo la suya, sino la de diferentes personas en el camino, decide actuar de esta forma. Con la voz entrecortada, el fiscal relató uno a uno los golpes de los afectados. Habló de las lesiones graves en la cabeza, de las columnas comprometidas, de rostros heridos, pero su tono cambió cuando mencionó a los 2 niños, hermanitos, que hoy luchan por su vida. Bastaría pues comprender lo que en este momento están sintiendo los padres de estos 2 niños, quienes desafortunadamente corresponden a un mismo hogar. Padres que más allá de las lesiones que ellos recibieron el día de ayer, pues se encuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año, venir con estas fechas de navideñas, reencontrándose con esta cruda y por supuesto triste realidad.
Acto seguido, con su voz temblorosa, el fiscal regañó al taxista, como si sus palabras fueran también un llamado a la conciencia de quienes lo escuchan. Y es que como soy yo, a mí no me pasa. Como yo tengo experiencia, a mí no me pasa. Como yo lo he hecho antes y he consumido licor manejando, a mí no me pasa nada. Y ese es el imaginario y es muchas veces lo que motiva desafortunadamente estas decisiones absurdas que llevan a estos resultados tan drásticos. Al final, el hombre bajó la cabeza y se declaró culpable. ¿Usted acepta o no acepta los cargos que le fueron imputados el día de hoy por parte del señor fiscal? Sí, señora, sí acepto. José Eduardo Chala, quien según la policía tiene historial de mala conducción, será trasladado en las próximas horas a un centro de reclusión. Entre tanto, la República Dominicana el día de ayer vivió un apagón masivo. Según lo que han declarado, se abrió una investigación por parte del Departamento Nacional para mirar si se trataría de algún tipo de sabotaje. El ministro de Energía y Minas informó que trabajan para corregir la avería que se produjo en una falla en la subestación de San Pedro 1 en San Pedro de Macorís y la central eléctrica Quisqueya de esa demarcación, que originó el disparo en cascada y la salida de todo el sistema. Nuestra prioridad en este momento, como obedecen estas situaciones que se pueden dar, es primeramente asegurar el entregarle el servicio a la población. Joel Santos pidió disculpas a la población e informó que el gobierno investigará las causas que originaron el blackout. Lamentamos mucho de nuevo los inconvenientes que esto haya podido generar. Estamos empoderando a las entidades correspondientes para que se haga una investigación de esta situación y de este evento, pero obviamente el sistema eléctrico es un sistema complejo y requiere de una investigación adecuada para poder dar una información certera en este sentido. Comerciantes y residentes de barrios como El Café, Buenos Aires y Las Palmas en Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste, expresaron que sus labores cotidianas han sido afectadas por el apagón. Cogiendo los batones aquí en el ladito porque no hay maná. Yo me acosté en la tarde y eso fue un calor del diablo. Entonces ya está bueno ya. Un apagón general, sin avisarle a nadie. A todo el mundo sorprendió este apagón. Y nos vamos hasta Lima, en Perú, en donde un tremendo hueco tiene asustados a los conductores y transeúntes en esta área, pues el hueco que se ha generado en este lugar es bastante peligroso, especialmente de pronto para aquellos conductores que andan distraídos. Un enorme forado en la avenida Néstor Gambetta en el Callao ha generado gran preocupación entre los conductores que transitan por esta vía que conecta el puerto del Callao con la ruta hacia el puerto de Chancay. Luego de que parte del pavimento colapsara junto a los muros de contención de este tramo, vecinos del sector temen que el hundimiento puede extenderse hacia la calzada principal, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Para la Municipalidad de Ventanilla, la obra debe ser atendida de inmediato por el Ministerio de Transportes. Hemos oficiado al Ministerio de Transporte, a lo cual no tenemos respuesta, donde el alcalde inmediatamente se ha puesto en comunicación con la directora de Provías, exigiendo que el personal se acerque al lugar y que cierre la vía hasta el inicio de la obra. La estructura habría empezado a ceder hace 2 semanas, dejando la pista sin soporte. Esto obligó el cierre de un sentido de la vía. Sin embargo, con el flujo vehicular, especialmente de unidades de alto tonelaje, se habría acelerado el deterioro del suelo. Por su parte, el Ministerio de Transportes informó que el 12 de noviembre se otorgará la buena pro de la licitación, que permitirá los trabajos de mejoramiento del tramo afectado. Indicaron que se coordina un plan de desvíos para tránsito pesado y de carga liviana,
para garantizar la seguridad de los usuarios. Entre tanto, en las playas de Tenerife, en España, están preocupados por la situación que se ha registrado en sus playas. Y esto debido a que el Departamento de Sanidad se dieron cuenta que toallitas húmedas que habían sido utilizadas, al parecer empezaron allí a llegar hacia el mar, y esto está generando una situación antiséptica para los usuarios. Tan solo 5 días después, en la playa de Vargas en Agüime, vuelve a ondear la bandera roja. Hemos detectado que están saliendo pequeñas cantidades, pero hemos tenido que volver a izar la bandera roja por precaución. Una semana después de que comenzaran a cerrarse al baño las playas afectadas por este vertido, la imagen no ha cambiado. Una mancha amarillenta de materia orgánica en descomposición sigue alcanzando el litoral que va desde Telde hasta Mogán. Yo creo que vamos a seguir cerrados después de esta avalancha, de ese resto también que está llegando. Mogán fue el último municipio al que llegó este vertido y el que más playas tiene cerradas actualmente al baño. Una situación que afecta, afirman, a la imagen turística de la isla. El otro municipio al que más ha perjudicado el vertido es Telde. Aquí se han cerrado por completo 3 de sus playas. Sus vecinos culpan a las piscifactorías cercanas. Esto es una asquerosidad, en fin. Hay un negocio ahí que tampoco me parece bien. Las algas me imagino que tendrán que quitarlas o moverlas como mínimo. Nos gusta estar en la marea, estar en la playa, disfrutar con la familia en la playa y los amigos, y al final nos la tienen cerrada. Y no solo esta, sino casi todas las de la costa. La verdad es que estamos ya un poquito cansados. Hartazgo por el que han convocado una manifestación vecinal mientras continúa la investigación del Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente para esclarecer el origen del vertido. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de desayunar para la salud. Un cocodrilo se metió a una piscina de un hotel. Buchi, bancune. O Aruba danos sushi isleta, pasigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi tera van unen y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando, cultura el futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, muchos expertos en salud y en nutrición indican que el desayuno es la comida más importante del día, pues nos da fuerza y energía para tener un día óptimo. Sin embargo, hoy vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de saltarse esta comida. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
El ajoro mañanero, tener poca hambre, levantarse más tarde o pensar que evitar el primer bocado le ayudará a perder peso son razones por las que muchas personas no ingieren nada o saltan el desayuno. Se estima que entre un 20 al 30% de los adultos no desayunan, lo que puede resultar en un riesgo mayor de problemas de salud. El desayuno es desayunar. Tenemos que romper ese ayuno de toda la noche sin comer. Las personas que no desayunan no tienen el mismo rendimiento, pero ahora hay unos estudios donde nos dice que el síndrome metabólico es más probable que lo padezca las personas que no desayunan. El síndrome metabólico es una combinación de 5 elementos y con que usted padezca 2 o 3 ya usted puede tener ese síndrome metabólico. Estamos hablando de azúcar alta, triglicéridos altos, colesterol malo, alto, el bueno bajo, presión alta, grasa abdominal. Y todo esto empeora cuando las personas no desayunan. La investigación realizada incluyó 9 estudios con más de 118,000 participantes y esa fue la determinación. El desayuno es el combustible que necesita el cuerpo para iniciar el día y esos alimentos aportan energía y nutrientes que de no consumirlos el cuerpo puede pasarnos factura. Porque el cuerpo se pone en modo de almacenaje, almacena grasa. Se producen hormonas que les encanta almacenar grasa y un bono adicional, destruir masa muscular. Cuando destruye masa muscular, está destruyendo lo que hace que uno queme calorías. Caminar y correr es bueno, excelente, pero hay que hacer ejercicio de resistencia, pesas, porque entonces ahí tú estás aumentando masa muscular. Entonces, cuando tú desayunas y haces todo este montón de combinación, tú alargas tu vida. Y empezamos nuestra sección de las más virales con este reptil. Un cocodrilo ingresó a la piscina de un reconocido hotel en Australia. Algunos de los huéspedes que se encontraban en el lugar grabaron al animal. Un video grabado por una mujer muestra el momento exacto en que un pequeño cocodrilo ingresó a la piscina de un hotel lujoso en Australia, sorprendiendo a los huéspedes que se relajaban a pocos metros de distancia. La publicación que se viralizó en las redes muestra al inesperado animal acostado en el fondo de la piscina ubicada en Australia. No quiero alarmar a nadie, pero hay un cocodrilo en la piscina, indicó la usuaria en TikTok. En las imágenes, un puñado de turistas descansa tranquilamente allí en las reposaderas situadas alrededor, aunque ninguno se aventuró a entrar en el agua. El director del hotel dijo que el cocodrilo fue avistado recientemente y que el área fue acordonada hasta que los agentes forestales del estado lo retiraron. En ningún momento los huéspedes y el animal, que era solo un bebé, estuvieron en la piscina al mismo tiempo. Los funcionarios estatales reubicaron al animal y colocaron carteles de advertencia sobre cocodrilos en la zona. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra les presento la historia de la perrita Cacao, la cual fue adoptada por una familia que la encontró allí en una estación de bus. Cada vez que pasan por este lugar, la perrita empieza a llorar. La historia de Cacao, una perrita que fue rescatada dramáticamente en una parada de colectivos en Brasil, se ha convertido en un fenómeno viral y ha sensibilizado a muchos en las redes sociales. Todo comenzó cuando una familia decidió adoptar a esta perra tras encontrarla abandonada en una parada de colectivo, un episodio que marcaría profundamente la vida emocional del animal. La imagen de Cacao, solita en ese lugar, fue un punto de partida para su nueva familia. Desde el momento en que fue adoptada, la familia intentó integrar y ofrecerle un ambiente tranquilo, cargado de afecto. Sin embargo, la memoria de ella respecto a su abandono persiste de una forma muy particular. Cada vez que pasan por la parada donde la dejaron, su reacción es inmediata y emocionalmente intensa. Según relataron, siempre que el auto de la familia pasa por allí, Cacao comienza a agitarse, a llorar y a mostrar signos evidentes de angustia. Ladra, muestra desasosiego y parece revivir el temor de ser nuevamente dejada atrás. Y a
esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta hacia Argentina gracias a Aerolíneas Argentinas. De Aruba a Argentina, 3 maneras de vivir una gran aventura. A partir de enero del 2025, Aerolíneas Argentinas les invita a volar directo desde Aruba hacia 3 destinos llenos de historia, sabores y paisajes inolvidables: Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Imagine caminar por las calles porteñas al ritmo del tango, degustar los mejores vinos entre las montañas en Mendoza o descubrir la energía única de Córdoba. Ahora todo está más cerca que nunca. Desde Aruba despega hacia una experiencia llena de emociones, nuevos sabores y momentos para recordar. Para más información, horarios y demás, podrán visitar la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Y continuamos con más de esas historias que se viralizan y les mostramos lo que hacen los obreros en su break al momento de tomar su almuerzo, pues deciden subir videos bailando a sus redes sociales. Un grupo de obreros fueron captados bailando en medio de los trabajos de construcción de un nuevo corredor vial en los tramos de la Universidad entre José Granda y Tomás Valle en el distrito de San Martín de Porres en Lima, Perú. La escena no pasó desapercibida por los usuarios, quienes difundieron el clip y está acumulando miles de visualizaciones. De acuerdo con el clip viral, la escena muestra cómo el asfalto de la pista de una obra en San Martín de Porres fue levantado mientras 3 supuestos trabajadores aprovechan el momento para bailar frente a un celular. Entre movimientos coordinados, los obreros realizan una coreografía para la plataforma china que rápidamente se viralizó. Los usuarios no tardaron en comentar el video, destacando que uno de los jóvenes tiene un parecido con Jainer Pinedo, recordado como el ingeniero bailarín. Este personaje se hizo famoso por protagonizar videos similares en obras de construcción. Y los dejo con estas imágenes. Una mujer decidió pedir por internet a través de la aplicación tan famosa Temu un florero. Sin embargo, lo que le llegó fue totalmente distinto a lo que pidió. Miles de personas comparten en las redes que viven la misma situación. Compran un producto del exterior, siguen el envío con ansiedad y al recibir el paquete descubren que lo que les llegó no era lo que esperaban. Así le ocurrió a una joven quien decidió adquirir un florero a través de Temu, la popular plataforma china. Lo que llegó, sin embargo, no se parecía en nada a lo que había pedido o lo creyó comprar. Un adorno diminuto que, lejos de decepcionarla, la llevó a compartir su historia en humor en TikTok, en donde su video se viralizó. En el clip aparece una joven en risas mostrando el pequeño objeto que llegó al lugar en el florero esperado. Por lo menos es lindo, escribió en la descripción, reflejando la mezcla de sorpresa y resignación que caracteriza a muchos compradores en situaciones similares. Su reacción, lejos de pasar desapercibida, generó miles de visualizaciones y comentarios, convirtiéndose en un ejemplo más del fenómeno expectativo versus realidad. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les queremos agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.